siquiera lo define, ¿no? El punto 108 habla de que promoveremos la cultura del esfuerzo. Vale, bien, perfecto, pero ¿esto qué quiere decir? ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea que yo creo que el fallido pacto educativo es un ejemplo muy paradigmático de lo que ha hecho mal este gobierno. O sea, son conscientes de que son temas importantes que necesitan una atención, pero luego se pierden años en conversaciones poco efectivas, intentando convencer a todo el mundo de llegar a un acuerdo, se traducen en largos documentos con muchas cláusulas que no tienen prácticamente contenido. O sea que, a ver si de una vez, ahora parece que nos estamos poniendo las pilas porque no queda otro remedio, a ver si se empiezan a tomar medidas de reforma con contenido. Gracias. Bien, muchas gracias, de la Fuente. Estamos bastante mal de tiempo, pero vamos a apurar el tiempo que nos queda escuchando al profesor Carlos Berzosa, cuando quiera. Bien, muchas gracias. Ahora, ¿no? Sí. Voy a ir rápido, taquigráficamente casi. Y hombre, yo cuando he escuchado las intervenciones de mis compañeros, simplemente decir que en contra de lo que pueda parecer, en la ciencia económica no hay consenso. Podrá haber pensamientos mayoritarios, pero no hay consenso. Y los consensos son menores cuando hay crisis. Porque efectivamente no hay un manual de crisis, ¿no? Yo tenía aquí un librito de un autor, Egrin, que dice qué hacer con las crisis financieras, ¿no? Y lo escribió antes de esta crisis, aunque hace una introducción. Y en el epílogo dice, este apéndice ofrece una breve cronología de las iniciativas tomadas por la comunidad oficial con respecto a la prevención y manejo de crisis. Bueno, pues ha fracasado todo esto, porque no se ha previsto la crisis actual y luego realmente, cuando surge una crisis como esta, pues no sabemos muy bien cómo actuar y hay diferencias y es lógico que las haya porque es así. Yo me he ido a estudiar otras crisis que pasó en el pensamiento económico, ¿no? Y se han hecho muchas similitudes de esta crisis con la de los años 30. Tiene muchas diferencias porque la realidad económica es muy distinta a la de la época aquella, pero seguramente la crisis financiera ha hecho que algunos vean algunas semejanzas, ¿no? O por lo menos la gravedad. Y claro, ¿qué sucedió entonces? Que hubo un gran debate, no había acuerdos. Estuvieron por un lado economistas que tardaron en reaccionar frente al pensamiento dominante de la época, que era la creencia generalizada en la eficiencia de los mercados, y otros que tuvieron que romper con eso, entre otros el propio Keynes, que tenía una formación precisamente en la escuela neoclásica. Pero no solamente fue Keynes. Keynes es el que pasa a la historia porque es seguramente el más listo, el más inteligente, escribe bien, es brillante, escribe bien todo menos la teoría general, que está peor escrita, es un hombre muy culto. Pero hay otros también. Kalecki, un polaco que escribió antes que Keynes. Los institucionalistas americanos y los discípulos de Veblen, que fueron asesores de Roosevelt. Y también, como no, pues todos los suecos, ¿no? Que fueron también los padres del estado del bienestar sueco, ¿no? ¿Qué decían unos? Pues que había que intervenir, que el Estado tenía que intervenir en la economía porque aquello se hundía. Y otros siguen manteniendo que no, que las crisis son las crisis, que aquello pues sanea, muchas empresas se van a pique y ya saldrán por sus propios medios, ¿no? Es como ante la enfermedad, pues uno dice hay que tomar medicamentos y tomar medidas, y otro dice, bueno, se cura el solo, ¿no? Pero se cura el solo, mucha gente no se cura el solo, se va a la tumba. Entonces, los que mantuvieron la posición de no intervención, como Schumpeter, Chamberlain, pues fracasan, porque luego se discute si realmente fue la Segunda Guerra Mundial lo que recuperó la economía, que es cierto, pero el modelo que se impuso después de la Segunda Guerra Mundial, que ha dado muy buenos resultados en crecimiento y en cohesión social, fue el modelo keynesiano, el estado del bienestar de Beveridge, de los suecos. Todas esas ideas y teorías son las que se impusieron y dieron una época de prosperidad, pleno empleo y de cierta cohesión social, ¿no? Y ahora estamos también igual, en los años 70 también hubo un debate y ahora estamos igual. El tema del déficit público, pues está habiendo un debate, o sea, hay economistas como Stiglitz y Krugman, que no son favorables a reducirlo. Plantean que mientras que esto no se recupere, el déficit público es necesario. Yo estoy convencido y estoy de acuerdo en que no se puede aumentar el déficit público más allá del 11 y es peligroso. Pero una cosa es eso. Otra cosa es decir, hay que bajarlo rápidamente. Puedes decir, vamos a controlarlo, que no suba más del 11, vamos a bajarlo suavemente, o hacer una brusquedad de subida que tenga más costes que beneficios en el corto plazo sobre todo, ¿no? Pues las políticas de ajuste normalmente hacen una economía que se detrae, ya están diciendo los estudios de predicción que va a suceder esto, pero toda Europa a la vez puede ser perjudicial. Pero hoy es que leía en El País, venía para acá, en el AVE, y leo que hay un debate, ya no solo entre economistas, sino entre Europa y Estados Unidos. Dice, Europa y Estados Unidos chocan por el déficit en vísperas del G20. Washington considera prioritario estimular el crecimiento de la economía, mientras Bruselas aboga por la austeridad de las cuentas públicas. O sea, hay diferencias. En Estados Unidos no están dispuestos a bajar el déficit como estamos haciendo en Europa.
Y claro, todo esto quiere decir que no hay verdades absolutas en economía y veremos cuáles son los resultados. De forma que no hagamos dogmas de situaciones complicadas y no digamos el déficit es bueno que disminuya. Porque estas políticas de estabilidad que se han practicado en los últimos años pues han estado bien, pero no nos han inmunizado frente a la crisis. Tanto decirnos que con esto íbamos ya encontrando el camino por el crecimiento y no va a haber ciclos, y de pronto nos hemos pegado un golpe verdaderamente importante, ¿no? Y no volvamos a caer en el error que estamos viendo caer, y es dar las mismas recetas de las causas que nos han provocado la crisis, ¿no? Las mismas recetas están haciendo ahora para salir de la crisis, que son las que han provocado la crisis. Yo hago un ejemplo con la medicina. Digo, si yo voy a un médico y me dice, no es nada, y luego acabo en la UBI, a ese médico no vuelvo para que me resuelva la recuperación. Pero en economía sí. En economía los que han fallado más son los que ahora dicen lo que hay que hacer para salir de la crisis. Miren ustedes, no. Piensen ustedes, reflexionen, vayan a la historia, vayan a lo que ha sucedido también en el pensamiento económico y vean también lo que es prioritario. Porque cuando hay crisis y las pequeñas y medianas empresas cierran y no hay crédito y está generando estos problemas hasta las grandes empresas y hay desempleado y hay mucha gente que ha disminuido el sueldo, bien porque las empresas han reducido el sueldo, porque ahora reducen el sueldo a los funcionarios, que a mí no me parece mal. Yo soy funcionario, ya lo he dicho, no me parece mal. Pero es que en las empresas privadas ya han hecho ajustes reduciendo sueldos. Y también han quitado horas extraordinarias, han quitado una serie de cosas, con lo cual la gente, pues en general, gana menos, ¿no? Cuando la situación está así, lo que hay que ver que es prioritario. Porque las finanzas es importante mantenerlas en un nivel, pero no son los prioritarios ahora mismo. Ahora lo prioritario es ver cómo recuperamos un motor que, como decía yo antes, no arranca, cómo conseguimos empleo, cómo conseguimos que sobre todo el crédito fluya a las empresas, que si no hay crédito, esto es realmente tremendo. Es que es una de las tragedias que está habiendo en estos momentos. Y todos vivimos en un momento de falta de crédito y además un endeudamiento progresivo. Porque hablamos del endeudamiento del Estado, de las comunidades, de los ayuntamientos, que es tremendo, ¿eh? Pero es que hay otro, claro, está en los déficits. Es que los proveedores tardan mucho en cobrar. Tardan mucho en cobrar. Hombre, yo lo vivo en la Universidad Complutense. Pero es que yo no llevo el mayor retraso de pagar a proveedores. Porque paga mucho peor el Ayuntamiento de Madrid, está pagando mucho peor que yo la Comunidad Autónoma de Madrid, y eso lo sé por los mismos proveedores, porque coinciden, o tenemos contratos de limpieza iguales. Dicen, no, si ustedes al final van pagando mejor que la comunidad y la mayor parte de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, que es lo que conozco, y hablo de lo que conozco. O sea, hay unas deudas ahí acumuladas realmente muy preocupantes que van más allá de los propios déficits declarados. Y estamos haciendo cargar a veces los problemas de financiación sobre los proveedores. Y eso, sin crédito, está suponiéndoles a muchas empresas muchas dificultades. Y esto es donde nos tenemos que centrar. ¿Cómo vamos a resolver tantos déficits y tantos problemas de financiación que hay en estos momentos en la economía española y cómo conseguir que el crédito vuelva a fluir a las propias empresas? Dicho esto, pues lógicamente también tenemos que hacer políticas de estímulo. Y yo creo que es peligroso quitar las políticas de estímulo fiscal cuando el coche no arranca. No arranca. Eso me parece preocupante y peligroso. Sí a controlar el déficit, sí a disminuir ese déficit si es posible, pero con suavidad. A mí me parece que los excesos son negativos en todo, ¿no? Y lo dicen los médicos, una copita de vino, 2 o 3 incluso pueden estar bien, pero más no. El whisky puede ser dilatador y tal, pero mucho whisky es malo. O sea, los excesos siempre son negativos. Y esto pasa igual. Un exceso de mercado, como se ha aprendido en los últimos tiempos, nos ha generado problemas importantes, sobre todo en los mercados financieros, en la crisis actual. Un exceso de Estado, pues genera lo contrario, una ineficiencia económica grande. Un mixto mercado-Estado, que no es fácil, ¿no?, de encontrar la combinación ideal, pues es lo que ha funcionado en Europa, fundamentalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, y ha dado buenos resultados. Y el Estado, incluso en países que parece que la intervención es menor, también cumple papeles fundamentales en la economía. Porque, como dice Stiglitz, en Estados Unidos, aunque las universidades sean privadas, gran parte de la financiación de investigación viene por la vía pública. Internet se financió por vía pública y por vía del Estado. Fue una idea del Estado al principio. O sea, no nos olvidemos de estas cosas en este sentido. Y en España somos muy dados a decir, bueno, aquí siempre gastamos menos que los demás en educación, en porcentaje sobre el PIB, ¿no? En educación, en sanidad, en carreteras. Pero, hombre, es que tenemos unos ingresos públicos, unos impuestos y un gasto público sobre el PIB inferior al resto de los países europeos. Entonces, hay que ver lo que hacemos aquí porque todo nos sale inferior. Es verdad que también puede apoyar la empresa privada en investigación y habría que sumarlo, ¿no? Pero esto es lo que realmente hay. Tenemos que plantearnos, bueno, hay países muy sólidos como los nórdicos que tienen un estado de bienestar avanzado y tienen un sistema impositivo alto, y otros países que Estados Unidos, donde esa intervención del Estado, que también funciona, porque claro, el Estado gasta mucho en cuestión militar, pero eso genera mucha industria militar que es muy importante en Estados Unidos y muchos puestos de trabajo. Otra cosa es si estamos de acuerdo o no con ese
utilización de los recursos, pero es así también.